Hey crack, un accidente nuclear mata a miles de personas, dejando al pueblo habitado por fantasmas, pero todo cambiará cuando una chica reciba un mensaje del más allá, así que hoy te resumo Ecos Mortales. La historia empieza con una repentina explosión en los laboratorios Ashburn en Chicago, donde miles de personas luchan por esconderse de la radiación, pero todos no tuvieron la misma suerte. Han pasado 10 años de lo ocurrido y ahora conocemos a Ronnie, una joven que se levanta temprano para ir a la escuela, pero antes tiene una discusión con su madre al hablar de los remanentes, espectros como su padre que murió debido a la explosión. Estos espectros fantasmales son víctimas del evento, que repiten brevemente ciertas acciones diariamente y las personas se han acostumbrado con el tiempo, viviendo sus vidas tranquilamente. En su clase de ciencias hablan sobre las 3 leyes de los remanentes. La primera no tienen sentido, solo son proyecciones del pasado. La segunda no pueden cambiar de apariencia, hacen las mismas cosas todos los días. Y por último, no pueden afectar el mundo real, ni cambiar o tocar algo. Aunque sigan apareciendo espectros de otras épocas, que con el tiempo desaparecerán, pero Ronnie no cree en eso, ya que continúan apareciendo cada vez más. Al final de clase su profesor Bittner se preocupa por sus calificaciones, pidiéndole que se concentre más, y como sabe que es una buena alumna, le cambia su mala nota como adelanto por su cumpleaños. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? En su escuela hay un alumno nuevo, que le dicen el chico fantasma, llamado Kirk, porque está obsesionado con los remanentes. Por la noche se va a patinar, recordando a su padre cuando le enseñaba de pequeña, y de vuelta en su casa, cuando se bañaba, se asusta al ver un remanente en su baño, un joven que le deja un mensaje en el espejo diciendo corre antes de desaparecer. En su clase, mientras su profesor le dejaba un proyecto escolar, Ronnie empieza a sangrarle la oreja, pero sin ser nada grave se topa con su profesor, que aprovecha en hablarle sobre los remanentes, así que él le pide que lo busque en su casa por la tarde. Al llegar vemos que tiene una hija, que pasa por su lado sin saludar. Ronnie le dice que un remanente intentó comunicarse con ella en su baño, pero Bittner cree que puede haber sido la contusión, debido al golpe que se dio, porque los espectros solo son residuos pasados, sin poder comunicarse. Conociendo la fascinación por los remanentes, busca al chico nuevo para hablarle de lo que pasó, y este le muestra un ejemplo de nuevas apariciones, como los peces que cada día van apareciendo más. Ella le pide que le ayude para averiguar quién es la persona que aparece en su baño, porque teme que quiere hacerle daño, así que con su ayuda averiguan quién es Brian, el primer nombre que se le vino a la mente sin saber por qué. Ella quiere tomarle una foto al espectro, pero cualquier cámara no puede hacerlo, así que buscan a un amigo que sabe de ciencias, que con sus buenas intenciones dile a los demás que ligamos. Le pide las cosas que necesita. Teniendo todo listo, Kate le ayuda en armar la cámara en su baño, y esperan hasta que aparezca, pero en eso escuchan algo extraño, y Ronnie va a ver qué sucede, asustándose de un tipo que pasó corriendo. Con algo para defenderse, Kate baja a ver qué sucede, topándose con la mamá de Ronnie, que se despertó al escuchar cierto golpe, pero se da cuenta que ya es la hora que aparezca Brian, y corren al baño encontrándolo parado frente al espejo, que se dirige a ella con ganas de atacarla, volviendo a desaparecer. Después de tomarle fotos se revela que el espectro había secuestrado y asesinado a Mary, la hija del pastor del pueblo, así que hablan con la madre de la víctima, quien le dice que no sabe cómo se llama el sujeto, pero que la seguía varias veces, hasta que se suicidó al día siguiente de la desaparición de su hija. Buscando en los archivos de la biblioteca, descubren que ella y la víctima comparten el mismo cumpleaños. Después de recibir una llamada telefónica del pastor, el director de la escuela convoca a Kirk a su oficina para preguntarle por qué investiga la muerte de la hija del pastor, y más adelante, en el juego de baloncesto, Ronnie ve visiones de Brian, cuando de pronto el cuerpo del director cae de lo alto en pleno juego. Esa noche Kirk la busca en su casa, diciéndole que cree que el director murió porque le contó sobre su investigación. Y conversando en su habitación, Ronnie le cuenta que siente culpa por la muerte de su padre, ya que ese día discutieron y por eso se le hizo tarde al trabajo, tomando su auto por la autopista, llegando a morir por la explosión que lo alcanzó. Kirk también le confiesa que busca remanente ya que desea saber por qué su padre no aparece, y entrando en confianza, su madre llega porque ya se hacía tarde. Recátate que te estamos mirando, Gil. Y le recomienda quedarse esa noche. Mientras dormía, el frío la despierta y queriendo cerrar su ventana aparece Brian, llevándola hacia el lago de las víctimas, pero todo era una pesadilla. Por la mañana su madre le dice que tiene una entrevista de trabajo lejos de la ciudad y vendrá en el día de su cumpleaños. Sospechoso, ¿no les parece? Cuando desayunaban, Kirk se da cuenta que el periódico que lee su padre es de hace 8 años, encontrando a 2 jóvenes de su misma edad muertas en las noticias. Los dos sospechan que Brian fuese el asesino y buscan a la hermana de una de ellas, que le dice que el joven era enamorado de su hermana y que pueden verla como murió en la zona prohibida, así que los dos conducen hasta allá, enfrentando a varios remanentes en el camino, para llegar al laboratorio donde todo empezó. Un lugar desolado, lleno de remanentes que desaparecen después de varios minutos.
y al ver que unos tipos venían a beber allí, Kirk toma a Ronnie besándola para hacerles creer que son remanentes. A eso se le llama estrategia. Un tipo extraño los lleva al lugar donde murió la joven, encontrando a más personas esperando que aparezca hasta que logra hacerlo, vestida de blanco, cuando de pronto alguien la estrangula hasta morir. En eso Kirk ve al Dr. Martin, uno de los responsables de lo ocurrido, que huye creyendo que le iban a hacer daño, pero se detiene al escuchar que un remanente quiere matarla. El doctor les cuenta que estaba trabajando en un proyecto para resucitar a los difuntos, usando a seres vivos como recipientes, pero en su error abrió un agujero, causando la explosión. También le dice de Brian, que era su asistente, un joven muy sano, pero después de lo ocurrido ya no fue el mismo. El doctor cree que mató a su novia y que busca traer a la vida, buscando a las personas que compartan el día de su cumpleaños, y sacando un arma se mata, después de aliviar su carga de conciencia. De vuelta en la escuela, la policía sorprende a Kirk pidiéndole que abra su casillero, y al hacerlo encuentra un arma, expulsándolo de la escuela. Ronnie acude nuevamente a Binner en busca de ayuda, pero este le confiesa que Kirk fue expulsado de su escuela anterior por poseer un arma de fuego. Después de contarle todo, el profesor acepta mantenerla a salvo durante las próximas 48 horas, hasta su cumpleaños, y afuera de su casa encuentra a Kirk, que intenta explicarle que el arma fue colocado, pero ella no lo cree. El profesor fortalece la habitación de pánico con un revestimiento de plomo que se supone evita entrar a los remanentes y sale a buscar comida para los 2 días. Mientras tanto, el joven investiga la foto que encontró en el laboratorio del doctor, descubriendo que el profesor Binner era su compañero, e intenta llamar a Ronnie, que no tenía señal en su teléfono. La madre de Ronnie llega a su entrevista, pero se sorprende al saber que los administradores nunca la llamaron. Kirk, al llegar a la casa del profesor, se da cuenta que su hija murió en el evento y que ha estado tratando de resucitarla, asesinando a mujeres jóvenes que compartían el cumpleaños de su hija, con la esperanza de encontrar un recipiente adecuado. Y al darse cuenta, el profesor lo deja inconsciente para luego enterrarlo vivo. Llega con los alimentos a la fortaleza, y esperando varias horas, Ronnie de casualidad se corta el dedo, descubriendo que el material estaba hecho de plomo, recordando a las víctimas que encontraron plomo en su cuerpo. Queriendo salir, el profe le impide, así que lo empuja, intentando escapar, pero este logra atraparla, y le cuenta lo que hizo para tenerla, y así poder resucitar a su hija. En eso, su padre aparece, permitiéndole que escape hacia el lago helado, aunque el tipo de nuevo la alcanza, y no le queda otra que romper el hielo, sumergiéndolos a los dos. Aún así intenta matarla, hasta que aparece Brian ayudándola a salir, mientras una de las víctimas toma al profesor, logrando que Brian salve a Ronnie, para luego desaparecer. Pero Ronnie no podía salir del todo, y cuando empezaba a quedarse inconsciente, se le viene a la mente el recuerdo de su padre, hasta que llega Kirk salvándola de morir. Él le cuenta que un remanente lo encontró, su padre, al que siempre buscó y estuvo todo el tiempo allí, y el espectro de su padre nunca más apareció, deduciendo que ya no necesita hacerlo, y visitando su tumba con su amigo, no saben qué hacer después, ya que son las únicas personas que conocen el secreto del evento de Chicago, y cuando se marchaban, el espectro del profesor los observa antes de desaparecer. Y así termina la película, con un concepto diferente y nuevo, pero que no supieron aprovecharlo del todo. Saludos a Ángel, Esteban, Marco Antonio, Iván, Mariana, Adán, Tuzona, Jefferson y Chavarri. Gracias por comentar. Y no te olvides de regalarme un like y comentar si te gustó el video. Gracias por ver. Chau.